¿Por qué plantear una comisión temporal de investigación sobre el proyecto del Museo Rodin? Pues básicamente porque no se ha sacado ninguna lección sobre lo que ha ocurrido, cómo se ha tramitado, y mañana podría aparecer cualquier otro proyecto que se tramitara con los mismos defectos, con las mismas fallas. La verdad que todavía hoy desconocemos una serie de cosas, bueno, en un proyecto que a fin de cuentas pues también supuso un gasto de casi 40.000 euros en los estudios que se hicieron y en los gastos que conllevó, pero todavía hoy la falta de transparencia en la motivación persiste, porque al final se nos dijo alguna vez aquí en comisiones de control que la opción del Museo Rodin se había escogido entre otras. Nunca hemos encontrado en el expediente la materialización de esas opciones y, de hecho, la pregunta sigue siendo cómo llegó esa iniciativa del Museo Rodin de París a Tenerife. Pero hay otras cuestiones que son realmente incluso más preocupantes. Por ejemplo, la manera en la que se licitó el estudio de impacto económico. Hay que recordar que se invitó a 3 empresas seleccionadas por el gobierno municipal para participar en la licitación. ¿Por qué se invitó a 3 empresas que compartían directivos entre sí? ¿Dónde estaba ahí la garantía de una competencia real? Porque al final el resultado de ese procedimiento fue producir un informe de impacto económico que justificó a toda costa y sin fundamento lo que se pretendía llevar a cabo, ¿no? Y con datos que al final han sido cuestionados e incluso ridiculizados por especialistas del sector, ¿no? Como los visitantes que iba a tener, el hecho de que incluso no se aludiera, ¿no?, a los fracasos que habían tenido otros proyectos del Museo Rodin de París en Shenzhen, China, o Salvador de Bahía en Brasil, ¿no? Concretamente, en el manifiesto que firmaban pues directores de museos, profesores universitarios de bellas artes de diversos lugares, etcétera, decían concretamente sobre esto: no se ha justificado en base a un estudio económico exento de rigor que ofrece unas estimaciones del retorno económico del museo tan exageradas que resultan fantasiosas. Una estimación más realista y atenta al sector tendrá que asumir que se tratará de una inversión a fondo perdido y que la institución resultante requerirá de repetidas inversiones para permanecer abierta. La verdad es que el informe carecía de toda solvencia, de toda credibilidad. Así lo dijo la gente solvente en la materia, y es llamativo que esto al final se normalice y se acepte como un procedimiento válido, ¿no? Y luego también hay que preguntarse por qué se le coló al ayuntamiento una tasación como la que se hizo, ¿no? El tasador que la hacía no solamente no era independiente por su trayectoria vinculada al Museo Rodin, sino que la firmó la tasación en nombre de su empresa Coteart, que en aquel momento estaba desde un año antes prácticamente en suspensión de pagos y posteriormente en liquidación judicial. Pero incluso cuando hemos visto que la parte más pequeña de la compra, las copias que venían en resinas con polvo de bronce, que suponían 1.440.000 euros, en la propia tasación eran descritas, pues como decía literalmente el documento, ¿no?, que las reproducciones en resina no se consideran parte del mercado del arte tradicional y se venden escasamente en subastas y galerías comerciales serias. La valoración debe entenderse como decorativa y o con fines educativos y no para un posible comercio. El valor justo de mercado aceptado es en la situación actual el de sus costos de producción o su valor de reposición. La propia tasación daba datos de que el coste de ese paquete de 15 obras era básicamente lo que costaba producirlas. Y es llamativo porque nosotros pedimos, por ejemplo, de una de esas 15 resinas que venían, había una de casi 2 metros de altura del Pensador de Rodin, y pedimos presupuesto a una empresa local para elaborar una resina con polvo de bronce con esas condiciones. Y la elaboración del... Bueno, es una escultura que no tiene derechos de autor y que se puede hacer perfectamente
con ese nivel de calidad. Y de hecho, la propia tasación, en el pensador de resina decía concretamente que debía exhibirse idealmente en el centro de grandes grupos de flores para evitar contactos físicos e interacciones por parte de los visitantes. Así se conservarían las características de una obra de arte y no de una reproducción en resina, porque obviamente asumían la tasación que era una cuestión de una calidad inferior. Pues esta obra, por ejemplo, que tendría un coste de 110.000 euros para el ayuntamiento, en realidad, en un taller de hacer el molde y la obra salía por aproximadamente 18.200 euros. Es llamativo, ¿no?, que el coste era un 16%, un 16,5% de aquello con lo que se iba a comprar. Creo que había muchas razones para cuestionar la tasación, no solamente estas, también algunas más. Y al final, lo que es llamativo y preocupante es que todos estos elementos, pues, termino, el proyecto no prosperó por el desistimiento del Museo de París, pero todos estos elementos, de una chapuza en la tasación y de una chapuza en el informe en el que lo basa y en la selección de los posibles adjudicatarios, pues queda sin ningún tipo de conclusiones y queda como un método que se podrá practicar en el futuro. Y luego llama la atención, ¿no?, que cuando Telecinco da una información plural sobre lo que sucedía en Santa Cruz o con una perspectiva que no fuera la del grupo de gobierno, ustedes entran en pánico y la descalificación y el señalamiento del periodista por la adscripción política que usted le atribuye, sea real o no, me da igual, como tantos periodistas que tienen su adscripción política, la que sea. Lo que ocurrió es que cuando estos asuntos pasaron a temas nacionales, pasaron a empresas de comunicación a las que no se les puede dar una llamada para que solo den la versión del grupo de gobierno, y tampoco se podía silenciar tan fácilmente al sector cultural como a los grupos de oposición. Ese fue el problema que ustedes tuvieron con los medios. Pero usted no ha respondido a un hecho de una gravedad clarísima: que se licite un estudio, el estudio económico, entre tres empresas, tres autónomos señalados por el grupo de gobierno con vínculos entre sí, donde desaparece toda competencia real. Y además, en un estudio que a mí me recuerda al IBI, a la modificación del IBI que hicieron en 2021, en septiembre, una modificación que se aprobó en este pleno vinculado a un estudio que se le había encargado a la COE Tenerife, y el estudio llegó después de la aprobación. ¿Por qué? Porque las conclusiones del estudio estaban decididas antes del estudio. Es el método de la Casa Coalición Canaria. Y la diferencia que hay entre la fecha presente y otras veces que hemos hablado de este tema es que lo que estábamos diciendo desde la oposición en ocasiones pasadas, cuando estábamos diciendo que era absurdo plantear que con el 1,2% de las esculturas del Museo Rodin de París aquí íbamos a tener más visitantes que en París, y que con una cifra similar de visitantes que en París, aquí se iba a recaudar por entradas casi el doble de lo que se recaudaba en París, y omitir los fracasos de museos Rodin en Shenzhen, China, en Salvador de Bahía, o que en Filadelfia, un museo mucho más completo que el que se iba a hacer aquí, tenía 50 y pico mil visitantes al año y además era gratis el museo. La cuestión es que todo esto que estábamos diciendo nosotros lo ha dicho luego la Facultad de Bellas Artes, lo han dicho los expertos. El documento, el manifiesto que se planteó, planteando que todo esto era completamente impresentable en términos culturales, el estudio era completamente insolvente, el estudio económico, lo firmaba el director del Museo Nacional de Arte Reina Sofía, un exdirector de la Tate Modern, 2 premios nacionales de artes plásticas, toda una serie de eminencias en el campo de la cultura. El problema es que la desautorización ya no venía de la oposición política, que evidentemente no somos expertos en el tema. El problema es que los expertos y las expertas de una gran cantidad de instituciones empezaron a decir que esto era un proyecto completamente impresentable, un proyecto que la iniciativa estaba en París, que había buscado donde había por el mundo instituciones a las que colarle esto. Y evidentemente yo tengo la misma intriga que la señora Hernández por saber el papel que estaba jugando aquí en París o en reuniones en el ayuntamiento el señor Cohen, cuando no estaba contratado para participar en este procedimiento, y cuando pertenecía, bueno, cuando es miembro de una consultora que tiene negocios importantes con las administraciones. Yo creo que esas cosas merecen una explicación, y otras que hemos dicho aquí.